¿Cómo están? Buenos días. Bueno, en la clase anterior finalizamos con este amiguito, que es el famoso tubo de vacío, el cual pues ya, como les comentaba, produjo una revolución y permitió que el relé fuera ya desplazado por, digamos, dispositivos completamente eléctricos. ¿Listo? Bueno, alcanzamos a comentar que nuestro querido amigo George Stevens en 1937 había hecho ese circuito sumador de un bit, ¿sí? Él siguió trabajando con los relés, mejorando su diseño y logró en 1939 desarrollar un sumador de 8 bits. ¿Listo? Aquí ya comenzó un desarrollo, digamos, mmm, mucho más pronunciado de la electricidad y la electrónica, porque ya para esta época las centrales eléctricas ya se encontraban en construcción y también ya la luz eléctrica había llegado a muchos hogares. ¿Listo? Entonces, el desarrollo del tubo de vacío permitió comenzar ya a fabricar estos computadores. De hecho, uno de los computadores más representativos es el famoso ENIAC. Es un procesador que fue construido, es un computador, perdón, que fue construido entre los años de 1943 a 1946. Es un equipo bastante robusto. Su salida se componía de 10 indicadores luminosos para mostrar los datos en binario. Este computador estaba fabricado con 17.468 tubos de vacío. ¿Listo? Más o menos tenía unas 70.000 resistencias y su velocidad de cómputo le permitía aproximadamente hacer unas 5.000 sumas por segundo. ¿Listo? Entonces, también hemos oído que esos equipos eran demasiado robustos, que consumían mucha potencia, pero pues vamos a mirar más o menos de qué estamos hablando. En lo que logré investigar, un tubo de vacío pues requiere la circuitería para hacer el efecto termoiónico, ¿cierto? Entonces acá va a tener una resistencia que va a consumir potencia, es como digamos lo que más consume potencia, y pues el circuito externo, tanto para alimentar la fuente como para el tema del circuito de salida. Entonces, más o menos un tubo de vacío consumía alrededor de 113 vatios. ¿Listo? Había unos que consumían más, otros que consumían menos, pero digamos en promedio, un tubo de vacío consumía 113 vatios. Si nosotros estamos hablando que el ENIAC fue fabricado con 17.468 tubos, entonces estamos hablando acá de que si esa cifra la multiplicamos aproximadamente por 100, estamos obteniendo 1.746.000 vatios. ¿Listo? Entonces aproximadamente 1.7 megavatios. Eso es una cantidad de energía que hoy en día es supremamente considerable para lo que consume un procesador. Un procesador moderno puede estar consumiendo alrededor de unos 150 vatios. Bueno, finalizado este resumen, entonces pasemos ahora sí al tema que nos interesa en esta sección, en esta clase. Es el tema de los semiconductores. Los semiconductores fueron el siguiente paso tecnológico en la evolución y actualmente son quienes dominan el mercado actual. El semiconductor tiene un principio de funcionamiento que es muy equivalente al del tubo de vacío que ya vimos en la clase anterior. El material semiconductor también va a poseer un terminal positivo o ánodo y un terminal negativo o cátodo. Recordemos del tubo de vacío que si yo polarizo esta unión de forma directa, es decir, el ánodo con el positivo y el cátodo con el negativo, voy a tener un flujo de corriente eléctrica de esa forma. Y si yo lo polarizo en sentido inverso, no voy a tener flujo de energía. ¿Listo? Entonces, el semiconductor tiene un principio de funcionamiento similar. Sin embargo, tiene la ventaja de que está hecho con materiales sólidos, está hecho con semiconductores. Normalmente el material del que se fabrican los semiconductores es el silicio. ¿Listo? También existen otros semiconductores como el germanio o el galio. Sin embargo, pues como les digo, el más común es el silicio. Entonces, ¿cómo se crea un material semiconductor?
Tomamos un trozo entonces de silicio y mediante una técnica denominada dopaje, lo que se hace es que se le inyectan electrones a una parte del material. Ese material queda entonces cargado de forma negativa. Y si yo tomo al otro material, que sería el material tipo P, lo que hago es que le quito electrones. Y al quitarle electrones, pues ese material va a quedar cargado de una forma positiva. ¿Listo? Entonces, esa es básicamente lo que se hace y luego esos dos materiales se unen. Entonces, esto se va a llamar una unión semiconductora. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo este circuito opera de forma análoga al que teníamos del tubo de vacío. Entonces, si yo tomo esta unión PN y mediante una fuente externa yo lo polarizo de forma directa, es decir, el ánodo con el terminal positivo de la batería, ese terminal positivo va a repeler estos protones que se encuentran dentro del material semiconductor, alejándolos de la unión, los va a llevar hacia esta zona de la unión. Y si yo conecto el terminal negativo con el cátodo, recordémoslo, no se nos puede olvidar la nomenclatura del ánodo y el cátodo. Entonces, si yo conecto el negativo con el cátodo, pues como es negativo, me va a empujar esos electrones hacia esta unión. ¿Sí ven? Entonces, a medida que este voltaje va aumentando, cuando llegamos más o menos a un potencial de 0.7 voltios en esa unión para el silicio, resulta que viene un aumento exponencial de la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque esos 0.7 voltios van a romper esta unión y van a comenzar a haber una recombinación de electrones y de protones y lo que vamos a tener es un flujo de corriente eléctrica. ¿Listo? Es como si yo tuviera un switch y en ese momento que yo rompo ese voltaje y lo tengo polarizado positivamente o directamente, entonces me queda un circuito cerrado. Vamos a ver qué sucede ahora cuando yo lo polarizo de forma inversa. Entonces, si yo polarizo la unión PN de forma inversa, significaría que entonces ese ánodo lo vamos a polarizar con un potencial negativo y al cátodo lo vamos a polarizar con un potencial positivo. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Que este terminal positivo que está en el cátodo va a traer esos electrones hacia esta parte de la unión. ¿Sí? Entonces, esta parte de material semiconductor, todos los electrones se vienen hacia acá y en esta parte del material tipo P, esos protones se me van a venir hacia esta zona. Entonces, lo que pasa es que tanto los protones como los electrones se alejan de la zona de la unión y aquí yo no voy a tener corriente eléctrica circulando, ¿sí? Es como si yo tomara un interruptor y lo abriera. ¿Listo? Entonces, esto es exactamente idéntico a como está el tubo de vacío. ¿Listo? Entonces, a continuación vamos a mirar, o que nos quede acá ya clarito, que si yo tomo una unión PN y la polarizo de forma directa, es como si tuviese un circuito cerrado. ¿Listo? Polarización directa. Y polarización inversa es como si yo tuviese un circuito abierto. Entonces, esto se comporta exactamente igual que un interruptor y es lo que nosotros necesitamos para avanzar. Sin embargo, como nos damos cuenta, tendríamos que estar cambiando la polarización de la fuente de alimentación como para poder controlar acá, ¿cierto? Entonces, lo que el transistor permite, que es el siguiente desarrollo, es tener esa señal de control que nosotros vimos acá cuando colocábamos una rejilla en el tubo de vacío. Entonces, ese regalito de invento nos lo dejaron en el año de 1947, precisamente un 23 de diciembre, y se llama el famoso transistor. Entonces, el transistor es un componente que nos viene a suplir la carencia de esa señal de control que observamos ahorita en la revisión del diodo. Entonces, el transistor se fabrica con 3 capas de material semiconductor. Ahorita vimos la unión PN, pues aquí vamos a utilizar otro material semiconductor que sería material tipo N, de manera que este material de la mitad nos va a quedar
con carga contraria a los de los extremos. ¿Listo? También yo lo puedo fabricar con material P, N y P. Sin embargo, pues es más sencillo explicar el NPN. Cada terminal pues va a tener un nombre. Entonces el material central o el terminal central lo vamos a llamar base. Este que tiene la flechita lo vamos a llamar emisor. Y el de la parte superior que nos queda solo se va a llamar colector. Lo que vemos aquí a la derecha es la representación de un transistor real. ¿Listo? Tendríamos aquí entonces los tres terminales. Y el encapsulado únicamente es para diferenciar la potencia que manejan los transistores, ¿no? Obviamente, pues un transmisor metálico, pues va a manejar más potencia que un transistor de estos más diminutos y plásticos. Bueno, entonces dijimos acá que el material de la base es un material tipo P, el del colector es un tipo N y el del emisor es un tipo N. ¿Listo? Entonces, nosotros vimos ahorita con el caso del diodo que podíamos hacer una polarización directa o una polarización inversa. Entonces yo puedo tener acá una fuente de alimentación conectada entre el colector y el emisor y mi señal de control iría acá en la base. Entonces yo conecto de esta manera el transistor. ¿Listo? Entonces aquí voy a tener una fuente de corriente continua. Si yo polarizo esta unión de forma directa, es decir, positivo acá y negativo acá, entonces se me va a generar una polarización directa acá. Entonces ya vimos que si ese voltaje entre la base y el emisor es superior a esos 0.7 voltios, voy a tener un circuito acá cerrado, ¿cierto? Voy a tener este circuito con un flujo de corriente. Entonces, ¿cómo opera el transistor? También igual que el tubo de vacío. Esto me está amplificando la corriente. O sea, yo voy a tener aquí una corriente que va a circular entre el colector y el emisor, que va a depender de la corriente que esté acá en la base. Entonces, mediante esta resistencia yo puedo regular esa corriente, ¿sí? Voy a tener aquí una corriente de base. ¿Qué tan grande es la corriente de colector-emisor respecto a la corriente de base? Eso se determina por la fabricación del transistor, se conoce como el factor beta. Puede oscilar entre unos 20 o más o menos unos 200. ¿Listo? ¿Qué significa? Pues que la corriente colector-emisor es 200 veces superior a la corriente base. Entonces, de esta forma es que funcionan los amplificadores de audio. ¿Listo? Con señales muy pequeñas acá, las cuales pues yo voy a amplificar tomando la potencia de esta fuente que tengo acá a este lado. ¿Listo? Entonces, si yo polarizo esta unión base-emisor de forma directa, ya vimos entonces que voy a tener una corriente colector-emisor grande. Miremos a ver qué sucede en el caso de que yo lo conecte de manera inversa. Es decir, este terminal negativo y este terminal positivo. Entonces lo que va a suceder es que voy a separar de acá los electrones y protones que hay en el material semiconductor, de manera que esta región va a quedar sin elementos para que se recombinen y este colector y emisor me va a quedar como un circuito abierto. ¿Listo? Entonces, mediante este voltaje que yo coloco entre la base y el emisor, yo puedo controlar la corriente de acá. Entonces, para efectos de que ese transistor se comporte como un interruptor, lo que se hace es que se lleva esta corriente de base a un nivel muy grande que se llame saturación. Es decir, yo tengo aquí conectada una carga, supongamos que la carga es acá esta resistencia y supongamos que esa resistencia consume una cantidad de potencia, ¿cierto? Entonces, si esta carga necesita X cantidad de potencia para funcionar, lo que yo hago es que calculo la corriente colector-emisor, que es igual al factor beta por la corriente de base, ¿cierto? Entonces simplemente yo tengo que calcular cuánta corriente es la que necesita acá el dispositivo para operar.
y simplemente voy a calcular una corriente de base que sea mayor a lo que me dé esta división. Entonces mi corriente de base es igual a mi corriente de colector emisor dividido entre el factor beta. Eso me va a dar un valor de corriente en la base, ¿cierto? Esa corriente de base yo la voy a calcular es en base a qué, o cómo la controlo. Pues la controlo con esta resistencia R, ¿sí? A lo que haga acá, dependiendo del voltaje de alimentación, ya sé que aquí esta unión se me va a consumir 0.7 voltios. Eso me va a dar un cálculo de la resistencia. Simplemente yo lo que hago es que le doy un valor de resistencia mucho menor del valor que me dé esta división, ¿sí? A lo que yo calcule la resistencia, de manera que esta corriente de base sea mucho mayor a la que se necesita en esta ecuación. Y de esa forma, cuando yo vaya a calcular la corriente colector emisor nueva, pues voy a tener una corriente de base que al multiplicarla por el factor beta va a ser mucho mayor que la corriente colector emisor que necesita el dispositivo para operar, ¿sí? Entonces, esto se llama llevar el transistor a saturación y es la manera en que él opera como un interruptor. ¿Listo? Entonces, en estado de saturación, él va a operar como un circuito cerrado en saturación, y en estado de corte, que es cuando yo lo polarizo de forma inversa, es decir, cuando aquí no me circula corriente, eso se llama estado de corte, y en ese estado de corte él se va a comportar como un circuito abierto. ¿Listo? Bueno, entonces, compañeritos, hasta acá la clase de hoy. Compremos unos transistores 2N3904, los cuales vamos a utilizar en la siguiente clase para comenzar a fabricar las operaciones booleanas y de esta manera avanzar ya hacia los circuitos integrados y comenzar a fabricar los módulos de nuestro procesador. ¿Listo? Entonces, no se les olvide compartir el video, divulguen el conocimiento, cuéntenle a los compañeritos y nos vemos en la próxima clase.